¿Dudas? Calma, que aquí estoy yo. Esto es un mapa mental, ¿ok? De un desglose de lo que sería la mecánica clásica. ¿Y por qué nos interesa la mecánica clásica? Porque nuestra asignatura, mecánica de materiales, está comprendida en la mecánica clásica. La mecánica clásica básicamente es una rama de la física clásica que estudia el movimiento. Y bueno, básicamente podemos decir que la mecánica clásica es la rama de la física que estudia el movimiento sin considerar cuestiones cuánticas, ¿ok? Aquí nos regimos por conceptos relativamente simples. No consideramos la relatividad del movimiento de la luz y todo eso, porque cuando consideras la velocidad de la luz y cuerpos que se mueven a velocidades próximas a las de la luz, las leyes cambian un poco. Y bueno, esas son cosas que se estudian más que todo en Física 5, que ni siquiera lo ven. O sea, creo que de aquí los únicos que verían esta asignatura de Física 5 serían los ingenieros, los estudiantes de ingeniería eléctrica. Porque ni materiales, ni mecánica, ni producción, ni ingeniería química llegan a Física 5. De hecho, ingeniería química llega apenas hasta Física 3. Entonces básicamente la mecánica clásica, ok, esa rama de la física clásica que estudia el movimiento, se puede subdividir en mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos, básicamente se estudia el movimiento o falta de movimiento en fluidos. Y bueno, ¿qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que no soporta esfuerzos de corte. ¿Qué significa que una sustancia no soporta esfuerzos de corte? Porque esa definición nos la lanzan en Física 2 y uno no la entiende. Yo no la entendí, por lo menos. No sé qué significa. Que me parece una definición arbitraria decir que es una sustancia que no soporta esfuerzos de corte. Pero lo que significa eso es que cuando le aplicas esfuerzos de corte a un fluido, ¿ok? Y bueno, en realidad aplicarle esfuerzos de corte significa aplicarle fuerzas por unidad de área, ¿ok? Paralelas a una cara del fluido, ¿ok? Eso es básicamente, es como, imagínate que estás en una piscina, y pasas la mano, mueves la mano, tocas la superficie de la piscina y la mueves tangencialmente a la piscina. Ahí tú le estás aplicando un esfuerzo de corte a la superficie de la piscina. Entonces, un fluido es una sustancia que al aplicarse el esfuerzo de corte tiene la capacidad de deformarse continuamente. ¿Ok? ¿Qué significa que se deforme continuamente? Que no es como, por ejemplo, cuando intentas doblar una regla, que ocurre muy lentamente, sino que en realidad uno nunca lo piensa, pero el fluido es un continuo. Entonces si tú empiezas a pasarle la mano por encima, volviendo al ejemplo de la piscina, le pasas la mano por encima a la superficie de la piscina, las capas de fluido en la superficie se van a mover, y las capas de fluido un poquito por debajo se van a mover y un poquito menos. Pero ese esfuerzo de corte que tú estás aplicando, esa caricia que tú le estás haciendo a la superficie de la piscina, no afecta al fondo de la piscina. Entonces en realidad el fluido como continuo se está deformando, porque tienes una parte, la parte de arriba, que se está moviendo, y no solo se está moviendo, sino que se está moviendo a cierta velocidad. O sea, no es un proceso que puedes decir que ocurre cuasi estáticamente, porque tú ves el agua moverse. Entonces eso significa, al moverse la parte de arriba del fluido y a la parte de abajo quedarse quieta, básicamente el fluido se está deformando, ¿ok? Y no solo se está deformando, sino que se está deformando a una velocidad apreciable por el ojo humano. Para los sólidos es un poquito distinto. Para vigas y esas cuestiones, estos también se deforman, pero lo hacen muy lentamente, al punto de que ni siquiera consideramos una velocidad de deformación. Para un fluido sí se considera una velocidad de deformación. Ok, entonces, volviendo a la mecánica de sólidos, que es lo que nos interesa. La mecánica de sólidos puede subdividirse en mecánica de cuerpos rígidos y mecánica de cuerpos deformables. Entonces, en la mecánica de cuerpos rígidos tenemos la estática, ¿ok? El estudio de la ausencia de movimiento, ¿ok? El estudio del reposo de cuerpos rígidos. Que a todas estas, un cuerpo rígido es aquel en el que no hay movimiento relativo entre cualesquiera dos partículas que lo conformen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, ¿ok? Un cuerpo rígido cualquiera, y tenemos un punto A y un punto B cualesquiera, ¿ok? Tenemos un punto A y un punto B cualesquiera del cuerpo rígido.
la magnitud de las posiciones relativas de estos vectores A y B respecto a un punto fijo no cambian. Bueno, no respecto a un punto fijo, porque las posiciones relativas... No, sí puede ser con respecto a un punto fijo, porque digamos que básicamente lo que estamos diciendo es que sea cual sea el punto de referencia que consideres, la distancia entre A y B no cambia. ¿Ok? Entonces, claro, esto tiene ciertas implicaciones a nivel de las velocidades. Va a haber si el cuerpo rígido se mueve, las velocidades de A y B van a estar relacionadas de cierta forma que satisfaga esta ecuación que estamos diciendo aquí. Ojo, no estamos diciendo que los puntos A y B siempre van a estar unidos por un segmento que va a tener siempre la misma orientación. Porque, o sea, imagínate un cuerpo rígido, un punto A y otro punto B, los une a cierto segmento de recta, ¿ok? La orientación de ese segmento puede cambiar, porque el cuerpo rígido puede rotar. Entonces, claro, de repente en cierto punto los puntos A y B están alineados verticalmente, en otra instancia están alineados diagonalmente, en otra instancia están alineados horizontalmente. Pero digamos que la distancia entre A y B va a ser siempre la misma, ¿ok? Esa es una de las consecuencias de que no cambie la posición relativa entre los puntos A y B, que forman parte de un cuerpo rígido. Entonces la estática es básicamente que ese cuerpo rígido no se mueve, ¿ok? Y por otra parte tenemos la cinemática y dinámica de cuerpos rígidos, que eso se estudia en física 1, por ejemplo, para cuerpos puntuales. Se estudia también en física 2 para ya cuerpos rígidos. Y en los cursos de dinámica 1 y dinámica 2 para los mecánicos, también se estudia la cinemática y dinámica de cuerpos rígidos, ¿ok? Como otra rama de la mecánica de sólidos tenemos la mecánica de cuerpos deformables, ¿ok? Entonces, tenemos también y como rama a su vez de la mecánica de cuerpos deformables tenemos la resistencia de materiales, que es básicamente el estudio de la estática de cuerpos deformables. No los estudiamos en movimiento, o sea, tenemos cuerpos que se deforman, o sea, ya para cuerpos deformables no aplica esto, ¿ok? Los puntos A y B pueden acercarse y alejarse porque el cuerpo se deforma para un cuerpo deformable, ¿ok? Pero en resistencias materiales, todo ese proceso de deformación lo estudiamos para cuerpos deformables que están estáticos. O sea, en otras palabras, el centro de masas de ese cuerpo tiene una aceleración cero y una velocidad cero. Y las deformaciones ocurren cuasi estáticamente. En otras palabras, estamos considerando que estos cuerpos se deforman muy lentamente. No estamos ni siquiera contemplando una velocidad de deformación. Entonces, ¿por qué estos dos elementos están encerrados en rojo? Estática y resistencia de materiales. Bueno, porque esas en realidad son las ramas de la mecánica clásica que vamos a estudiar en mecánica de materiales 1. Al principio vamos a estudiar la estática, primer parcial en su totalidad y segundo parcial casi en su totalidad va a ser estática. Y luego, a partir del final del segundo parcial y el tercer parcial en su totalidad, vamos a ver resistencias de materiales. ¿Ok? Entonces, claro, resulta que los materiales tienen ciertas propiedades que los hacen más o menos propensos a ciertos tipos de deformaciones. De hecho, lo vamos a nombrar en cuestión de 6-7 semanas. Vamos a dar del módulo de Young o módulo de elasticidad, que es básicamente qué tan fácil o qué tan difícil es que un cuerpo se deforme. Es una propiedad que indica qué tan fácil o tan difícil es que un cuerpo se deforme en una dirección axial, o sea, ante la aplicación de cargas axiales. Y bueno, como último dato curioso podemos hablar de la dinámica del cuerpo complejo, que eso es básicamente el estudio de cuerpos deformables, ¿ok? El cuerpo complejo es el cuerpo deformable, pero no solo eso, sino que se mueve, o sea, su centro de masas puede tener una velocidad y una aceleración. Entonces, claro, eso es interesante porque estamos hablando de deformaciones dinámicas. El cuerpo se deforma continuamente. No es un fluido, pero se deforma continuamente. Quizás continuamente no es el mejor término, pero se deforma dinámicamente en el sentido de que esas deformaciones pueden... No es como un fluido que la deformación
puedes llevar un cuerpo totalmente distinto, pero digamos que se deforma mientras el cuerpo está en movimiento. Y eso es algo que se estudia en cierta medida en vibraciones mecánicas al final y en dinámica de máquinas al comienzo, ¿ok? Básicamente. Pero más que todo, este tipo de, o sea, lo que sería dinámica del cuerpo complejo íntegramente es más bien un curso de posgrado. O sea, que se toca un poco en vibraciones, se toca un poco en dinámica de máquinas, pero para verlo bien, tendrías que hacer un posgrado en una rama de ingeniería mecánica o quizás propiamente de la física. ¿Okay? Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.